Bienvenidos de nuevo, genios medievales. En el episodio anterior, el invierno cerró la puerta de golpe, el mes demoníaco marcó tarjeta, y la milicia de Roland recibió su primera bienvenida oficial al infierno. Mientras tanto, Nana sanó a un hombre con tanta fuerza que, sin querer, aceleró toda la revelación de las brujas, y muy lejos, en Castillo Gris, la familia real dejó la política y empezó directamente con el crimen. ¿Y ahora? Ciudad Frontera está a punto de descubrir que sobrevivir a los demonios fue la parte fácil. Los golpes de realidad vienen rápidos y sin piedad. ¿Qué pasará con las brujas? ¿Podrá la capital sobrevivir al desastre del último episodio? Y mientras Roland lucha por mantener el orden, ¿qué están haciendo las otras brujas más allá de los muros? Todo eso se responderá en el episodio de hoy. Comencemos. La ciudad fronteriza había estado disfrutando uno de esos raros y sospechosos periodos de calma, de esos que siempre se sienten como si el mundo estuviera inhalando profundo justo antes de darte un puñetazo en la cara. Dentro del castillo, la vida casi empezaba a parecer normal. El prototipo de motor de vapor en las minas había sido reparado, los trabajadores ya no quedaban mutilados día por medio, e incluso los demonios, normalmente los aficionados más dedicados del caos en la frontera, habían estado extrañamente tranquilos. Roland había usado esa calma como un inversor usa una caída del mercado, de forma agresiva. Estaba planeando cómo engordar la economía del pueblo, expandir la producción y rellenar esa billetera que siempre se vaciaba justo cuando tenía una buena idea. Y por supuesto, fue exactamente en ese momento cuando la noche decidió patear la puerta. Carter entró corriendo con esa expresión que solo tiene la gente que ha visto algo imposible de borrar de su mente. El informe no era complicado. No necesitaba poesía. Ni siquiera necesitaba pausas dramáticas. Una horda demoníaca masiva estaba fuera de los muros. Lo que significaba que esos muros, orgullosos, costosos, duramente construidos, de pronto se sentían menos como seguridad y más como una simple sugerencia. Así que cuando Roland llegó a las murallas, la escena de abajo parecía el peor festival del mundo. El aire estaba lleno de aullidos, gruñidos y el sonido de demasiados cuerpos moviéndose al mismo tiempo. Al pie del muro, los monstruos estaban apiñados como un mar viviente, su ruido elevándose hacia la noche como si intentaran hacer colapsar el castillo solo con entusiasmo puro. Arriba, los soldados miraban la cantidad con ese horror de ojos abiertos que dice, me alisté por el uniforme, no por el fin del mundo. Entre ellos estaba Vane, antes solo un minero, ahora soldado porque Ciudad Frontera había descubierto la mejor estrategia de reclutamiento militar de todos los tiempos, prometer huevos. No se unió por gloria. No se unió por patriotismo. Se unió porque el hambre convence, y aparentemente los huevos valen arriesgar los órganos. Y, por desgracia para Vane, esa teoría se puso a prueba de inmediato. Una de las bestias cargó contra el muro como si tuviera una vendetta personal contra la arquitectura. Se estrelló contra la piedra con toda su fuerza, y toda la estructura tembló, el polvo cayó, la mampostería crujió, y todos arriba se estremecieron al unísono, como si el muro hubiera sido insultado en público. El impacto dejó daño, una herida nueva en la fortaleza que Roland había luchado tanto por construir. Pero el monstruo no pudo celebrarlo, porque cayó al suelo, ya sea muerto por el choque o porque incluso la biología demoníaca a veces acepta la derrota. Y justo cuando los hombres pensaron que eso había sido lo peor, llegaron los lobos. Monstruos tipo lobo avanzaron en formación, marchando de esa manera inquietantemente coordinada que te hace entender que no solo tienen hambre, están organizados. Y los monstruos organizados siempre son peores, porque no puedes negociar con algo que trabaja en equipo. Al ver eso, Hacha de Hierro, Cazador, Mata Demonios, y el único hombre en el muro que parecía exactamente donde quería estar, no perdió tiempo. Gritó órdenes, mandando a los hombres a preparar las lanzas. No había espacio para el pánico, ni para la duda, y definitivamente no había espacio para que Vane recordara que antes era minero y que su mayor problema en la vida solían ser las rocas. Porque segundos después, los lobos alcanzaron el muro. La orden del capitán cortó el caos, y Vane, aterrorizado, sudando, y probablemente replanteándose su amor por los huevos, obligó a su cuerpo a obedecer antes de que su cerebro pudiera protestar. Clavó la lanza hacia abajo,
la punta hundiéndose en carne gruñente. Fue un momento caótico, brutal y muy educativo, porque una vez apuñalas a un lobo demoníaco, ya no puedes volver a ser un civil inocente que se queja del horario laboral. Y entonces uno de los lobos logró trepar, garras raspando la piedra, colmillos brillando mientras saltaba. Solo para que el capitán respondiera con un disparo. El estruendo resonó, y la cabeza del lobo explotó de la forma más definitiva posible. Cayó al instante, desplomándose como una mala decisión arrojada por una ventana. El mensaje era claro: escala el muro y conoce la resolución moderna de problemas. Pero Hacha de Hierro no dejó que nadie se relajara. Mantuvo a todos concentrados, ojos recorriendo el campo de batalla, postura tensa, porque en una invasión demoníaca, la primera amenaza nunca es la única. La primera amenaza es solo el acto de apertura. Y justo a tiempo, llegó el siguiente horror. Un soldado gritó. No un grito dramático, uno real, del tipo que sale cuando el dolor ni siquiera te da la cortesía de procesarlo. Un ataque demoníaco le había atravesado el abdomen, y la herida era tan profunda que dejó de ser una lesión y pasó a ser el cuerpo intentando renunciar. La sangre brotó. Peor que eso, sus entrañas comenzaron a salir. Una visión capaz de convertir incluso a soldados entrenados en estatuas temblorosas. Vane lo vio, y el poco valor que había reunido segundos antes intentó evacuar su cuerpo de inmediato. Fue entonces cuando el caballero y Roland finalmente llegaron. La voz del caballero cortó el caos, firme y directa, ordenándole a Vane que se calmara y recordara su entrenamiento, no de manera amable, sino en modo no tienes tiempo para desmoronarte. Y de alguna forma, el soldado que había gritado, aún vivo, consciente y luchando, se obligó a recuperar el control. En cuanto sus ojos se aclararon, entró en modo comando y dio órdenes como alguien que se negaba a morir antes de terminar su turno. Mandó a llevar al herido al hospital. ¿Los demás? Mantener la línea. Sujetar a los demonios bajo el muro. Roland observó a Vane, minero convertido en soldado por huevos, obedecer de verdad. Mantener la disciplina. Funcionar. Y no pudo evitar la pequeña sonrisa de orgullo que cruzó su rostro, porque el entrenamiento de civiles había funcionado. Los huevos no se habían desperdiciado. El pueblo estaba aprendiendo a sobrevivir. Pero entonces el suelo dio una nueva lección. Algo se movió abajo. Algo incorrecto. Y en el momento en que Roland lo vio, incluso su expresión cambió. La reacción de Hacha de Hierro fue inmediata, sacó su arma como si su instinto acabara de gritar: aquí es donde la gente muere. Porque avanzando entre el caos, empujándose hacia adelante, había una criatura tan repugnante y antinatural que parecía que la biología había sido insultada, y luego obligada a pedir perdón. Un coloso. No solo grande. No solo musculoso. Era monstruoso como lo es una pesadilla, mal cocido, mal construido, existiendo en desafío a las reglas que evitan que el mundo se convierta en horror puro. Roland lo observó, la mente acelerada. Había tratado con demonios, sí. Lobos, jabalíes, híbridos, había visto suficientes cosas horribles como para montar un museo. ¿Pero esto? Este era el tipo de monstruo mutante que nunca esperó enfrentar cara a cara. Así que los soldados hicieron lo que hacen los soldados cuando el cerebro no sabe qué más hacer: dispararon flechas. Muchas flechas. Y fue adorable, como ver a alguien lanzar palillos de dientes contra un tanque y luego sorprenderse cuando el tanque ni se inmuta. Las flechas golpearon el escudo grueso del coloso, como una montaña, y rebotaron como si se avergonzaran de su propio optimismo. Y la criatura siguió avanzando, cada paso sacudiendo el suelo, cada movimiento recordando que el miedo no era solo emocional, el miedo era físico. Naturalmente, los soldados miraron a sus líderes, ojos abiertos, preguntando en silencio la única cosa que importaba. ¿Y ahora qué? La respuesta de Roland no fue mística. No fue heroica. Fue práctica, más potencia de fuego. Ordenó preparar los mosquetes. Y cuando el monstruo se acercó, los hombres dispararon. Los estruendos retumbaron a lo largo del muro, el humo se elevó, el retroceso sacudió hombros. Y al coloso apenas le importó. Los disparos no hicieron nada significativo.
El monstruo siguió avanzando como si solo hubiera sido molestado por una brisa ligera. Ahí fue cuando el pánico empezó a propagarse. Se veía en los rostros, en las manos apretando armas, en cómo los hombres se miraban entre sí como negociando en silencio quién moriría primero. Así que Roland lanzó una orden brusca, retomando el control del momento. Les dijo que se calmaran, y envió al vicecapitán Vane a reunir hombres y traer dinamita del almacén. Porque cuando las balas no funcionan, introduces explosivos al problema. Roland intentó mantener firmes a los hombres, intentó que escucharan. Pero antes de que la dinamita llegara, el coloso golpeó el muro. No un rasguño. No una grieta. Una demolición. La piedra se hizo añicos. La estructura que tanto les había costado construir se fracturó como vidrio frágil bajo un martillo. El agujero se abrió más, polvo y escombros explotaron hacia afuera, y de repente el muro ya no era un muro. Era una boca rota, abierta lo suficiente para que la pesadilla entrara arrastrándose. Y fue entonces cuando Roland sintió el golpe helado de la comprensión. Estaban en problemas. No del tipo manejable. No del tipo lo arreglamos luego. Tal tipo podríamos morir esta noche. No esperaba que el monstruo fuera tan resistente, y no era el tipo de líder que se aferra al orgullo mientras su gente es masacrada. Así que ordenó una retirada inmediata antes de que la situación se convirtiera en una carnicería. Pero incluso mientras lo hacía, el muro siguió desmoronándose. El pie de Roland resbaló. Y entonces apareció Nightingale. Un segundo estaba cayendo en el caos. Al siguiente, estaba siendo jalado hacia atrás, salvado de una caída brutal como si la propia noche lo hubiera atrapado. Se movía como una sombra, como un error en la realidad. El tipo de mujer que no entra en escena, se edita silenciosamente dentro de ella. Cuando llegaron a suelo firme, Roland la miró, sorprendido, y exigió saber qué hacía allí. Nightingale no perdió tiempo con excusas. Le dijo que había venido porque estaba preocupada. Y viendo la horda demoníaca y el muro devorándose a sí mismo, sus preocupaciones habían sido espectacularmente acertadas. Entonces le preguntó, simple y directo, cómo planeaba manejar al monstruo. Roland no parpadeó, no porque no tuviera miedo, sino porque el miedo no podía dirigir. Le dijo que aún tenía unas bajo la manga. Y como si la historia quisiera demostrarlo, Vane regresó, con dinamita en mano. Hacha de Hierro le gritó de inmediato que encendiera la mecha y la lanzara bajo las piernas del monstruo. Vane, hay que reconocerlo, tenía la cara de un hombre que acababa de darse cuenta de que sus decisiones de vida lo habían llevado allí, sosteniendo explosivos mientras un coloso intentaba borrar el castillo de la existencia. Temblaba. Tenía los ojos desorbitados. Su alma probablemente intentaba huir del cuerpo. Pero aún así, se movió. Encendió la mecha. Luego corrió, colocó la dinamita cerca de las piernas de la criatura, y salió disparado como si sus ancestros le hubieran gritado, «¡Corre!», desde la tumba. La mecha chisporroteó en la oscuridad, una delgada línea de fuego cargando toda su esperanza. Y entonces se consumió. ¡Boom! La explosión golpeó al coloso de lleno en el abdomen, sacudiendo toda el área. El polvo rugió en el aire. La onda expansiva golpeó los rostros de todos. Por un breve instante, parecía que el mundo mismo había respondido con un puñetazo. Y el coloso, cayó. Se desplomó, sin vida, su cuerpo masivo estrellándose contra la tierra como una montaña que finalmente se rinde. Por un latido, los soldados solo miraron. Luego estallaron. Gritos de victoria, armas en alto, risas de alivio, la clase de celebración que surge cuando has esquivado la muerte por segundos y necesitas convencerte de que no fue pura suerte. Roland también sonrió, con la expresión de un hombre que acababa de aprobar un examen para el que no había estudiado. Pero la alegría no duró, porque más allá del coloso caído, aún venían más bestias. No mutantes gigantes esta vez, solo demonios comunes. Y eso era casi peor, porque los demonios comunes venían en números. En oleadas. En inundaciones. Así que los soldados volvieron al modo supervivencia, levantando escudos, cerrando filas. Roland,
por un instante, quedó inmóvil, mitad por el impacto, mitad por la matemática brutal de la situación. El muro estaba roto. Los monstruos seguían entrando. Sus defensas estaban al límite. Y entonces, como si la noche quisiera subrayarlo, un jabalí rugió y cargó. El sonido fue lo bastante violento como para apretar cada estómago en la línea. El jabalí se lanzó como un ariete viviente, colmillos brillando bajo la luna. Un soldado herido, tirado en el suelo e indefenso, giró la cabeza para mirar. Y entonces vio a una chica dar un paso al frente. No una soldado. No armada. Solo una joven caminando hacia una zona de guerra como si hubiera nacido para ello. Anna. Con su sombrero de bruja. Y cualquiera que aún pensara que Anna pertenecía a la enfermería como el activo oculto y seguro del príncipe estaba a punto de ver su visión del mundo reducida a cenizas. Anna enfrentó al jabalí sin miedo. Sus ojos no se movían como los de una presa. No dudó. No esperó permiso. Simplemente alzó las manos y dejó que su poder respondiera. El fuego estalló. Golpeó al jabalí, envolviéndolo, asándolo vivo en segundos. La criatura no solo murió, se convirtió en una advertencia. La mandíbula de Roland casi tocó el suelo. No porque no supiera que Anna era poderosa. Lo sabía. Pero hay una diferencia entre saberlo y ver a alguien incinerar casualmente a un demonio cargando frente a un ejército. Y lo peor era lo que eso significaba. Roland se sintió como un idiota, porque se dio cuenta de que nunca había considerado de verdad a Anna como parte del campo de batalla. Había tratado su poder como una herramienta secreta para la construcción y la industria, un horno milagroso para máquinas y proyectos del pueblo. Por eso mismo había intentado mantenerla segura y oculta. Pero ahora estaba allí. A plena vista. Frente al ejército civil. Bran, uno de los caballeros, cayó de rodillas y explicó lo ocurrido. Anna había estado preocupada por la seguridad de Roland y había insistido en venir al muro. Él no había podido detenerla. De inmediato, la mente de Roland saltó al plan que había construido con cuidado, moldear la opinión pública con la sanación de Nana, reducir poco a poco el miedo hacia las brujas, y finalmente revelar a Anna cuando el pueblo estuviera listo. Ese plan ahora estaba en llamas. Literalmente. Y el gato no solo había salido de la bolsa, estaba haciendo volteretas en la calle. Así que Roland dio órdenes rápidas. Brian debía proteger a Anna. Otros caballeros también. Porque Anna podía ser poderosa, pero seguía siendo un objetivo, vulnerable de formas en que los soldados no lo eran. Y Anna, tranquila, decidida, dio un paso al frente mientras los soldados se colocaban instintivamente a su alrededor. Alzó las manos, las llamas cobraron vida, y luego hizo algo que dejó incluso a los hombres curtidos mirando boquiabiertos. Creó un muro de fuego dentro de la brecha rota del muro. Una barrera de llamas vivas, sellando la abertura, bloqueando a los monstruos. Roland quedó atónito ante la magnitud de aquello, porque no era solo poder bruto. Era control. Era valentía. Era una bruja colocándose entre un pueblo y la extinción. Pero ni siquiera eso lo terminó todo. Algunos monstruos atravesaron las llamas de todos modos, aullando mientras sus cuerpos ardían, avanzando como si el dolor fuera opcional. El muro de fuego los debilitaba, los frenaba, pero la horda seguía llegando. Y fue entonces cuando Roland cruzó la mirada con Anna. Y en ese instante, entendió lo que debía hacer. Si ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo para proteger al pueblo, él no podía seguir escondiéndose detrás de la estrategia y el miedo. No podía tratarla como un secreto. Ya no. Así que Roland tomó un arma de manos de un caballero y comenzó a disparar, apuntando directamente a las cabezas de los monstruos. La visión del príncipe disparando personalmente sacudió a los soldados. No era liderazgo desde atrás. Era liderazgo en el centro del caos. Dao tipo que arranca coraje de hombres que pensaban que ya no les quedaba. Roland levantó su arma, su voz atravesando el estruendo, animó a los soldados, ordenó avanzar con lanzas, exigió que mantuvieran la línea y protegieran su hogar. Y el ejército civil, mineros, granjeros, gente común entrenada con disciplina y huevos, respondió. Avanzaron con fuego renovado,
apuñalando, empujando, luchando como personas que finalmente entendían lo que significaba perderlo todo si fallaban. Poco a poco, los monstruos cayeron. Y cuando el último lobo recibió una lluvia de flechas y colapsó, sin vida, por un momento, solo un momento, el campo de batalla exhaló. Habían ganado. El caballero parecía atónito, casi incrédulo, como si la victoria fuera algo mítico que nunca esperó ver de verdad. Roland dejó que los soldados lo disfrutaran, porque se habían ganado ese respiro. Pero entonces, su estómago se encogió. Anna la recordó como una pesadilla tardía. Había estado tan concentrado en luchar, en mandar, en sobrevivir, que casi olvidó la consecuencia más peligrosa de toda la batalla. Anna se había revelado. Una bruja. Frente al ejército civil. Así que Roland giró, frenético, ya imaginando el pánico, el odio, las acusaciones que tendría que aplastar antes de que se convirtieran en incendio. Y se quedó congelado. Porque nadie estaba huyendo de Anna. Nadie la llamaba demonio. Nadie pedía su ejecución. En cambio, la miraban con respeto. Con gratitud. Los mismos soldados que ayer habrían temido a las brujas ahora observaban a la chica que le salvó la vida como si fuera una heroína. Roland casi no lo entendía, aunque él mismo había diseñado el lento cambio cultural del pueblo. Pero verlo suceder de forma tan natural, tan honesta, aún lo tomó por sorpresa. Anna se acercó a él, agotada por el uso de su poder. Y entonces, sin aviso, su cuerpo cedió. Se desmayó, de forma total y dramática, y cayó directamente en los brazos de Roland, dejándolo sostenerla como si la historia misma quisiera recordarle, esto no era solo política y guerra, era personal. Y mientras Roland permanecía allí, con los brazos llenos de la chica que acababa de convertirse en el milagro viviente del pueblo, el reino lejano comenzó a desmoronarse. En el puerto de Clearwater, en la residencia de García, la tercera princesa recibió una noticia que reconfiguró el mundo. El rey había muerto. Su padre había estirado la pata, como si la muerte se preocupara por títulos reales. La carta continuaba. Afirmaba que su hermano, Gerald, el primer príncipe, había sido culpado del asesinato y arrestado por la guardia. Ni siquiera una historia de suicidio trágico. No, la versión oficial era que Gerald había sido sentenciado a ejecución por las autoridades. Naturalmente, su caballero reaccionó al instante, con la sospecha escrita en el rostro. Nada de eso olía bien. Y tras una breve pausa, García dijo la verdad en voz alta, su hermano podía ser un tonto, pero no lo suficiente como para buscar la muerte. No era suicida. No era así de imprudente. Por eso no perdió tiempo fingiendo. Nombró la verdadera podredumbre bajo la superficie. Timothy estaba desviando la culpa. Timothy estaba usando a Gerald como chivo expiatorio conveniente para engañar al público y estabilizar su ascenso. Pero García también entendía algo que la mayoría no comprende hasta que es demasiado tarde: tomar control de todo un reino no ocurre de la noche a la mañana. Puedes silenciar a un hermano con cadenas y una orden de ejecución, sí. Puedes incriminarlo. Puedes vender la historia. Pero controlar Castillo Gris, controlar todo el sistema, requería presión constante, manipulación prolongada y tiempo. Así que, en lugar de entrar en pánico, García se ajustó. Su caballero aún luchaba por entender la lógica. ¿Por qué Timothy haría algo tan extremo si el rey siempre lo había favorecido? ¿Por qué arriesgar rechazo? ¿Por qué moverse tan agresivamente? Y entonces García soltó la respuesta como una cuchilla. Timothy le tenía miedo. Temía a la bandera negra, temía lo que ella representaba, lo que controlaba y de lo que era capaz. Así que Timothy no esperó tranquilamente a que pasaran los 5 años. No jugó al largo plazo. Atacó primero. Y cuando García lo comprendió, decidió que ella también lo haría. Anunció que zarparía hacia Castillo Gris al día siguiente. Su caballero preguntó si planeaba confrontar a Timothy directamente. García respondió con la crueldad calmada de una mujer que entiende el tiempo mejor que la misericordia: si Timothy no iba a esperar a que el decreto de 5 años terminara en paz, ella tampoco. El caballero se mostró incómodo y le recordó que todo el reino debía estar ya de luto por la muerte del rey.
pero la respuesta de García fue veneno envuelto en una sonrisa. Lo provocó, preguntándole si también quería que ella llorara, como si el duelo fuera una actuación opcional que podía ofrecer si al público le apetecía. Eso fue suficiente para quebrarlo. El caballero retrocedió de inmediato, cayendo de rodillas, obediente y ansioso, esperando su siguiente orden como si la lealtad fuera el único suelo firme que quedaba en el mundo. Así que García le ordenó traer al capitán de la flota negra, porque zarparían lo antes posible. De vuelta en Ciudad Frontera, la incursión de monstruos terminó, y los días posteriores se sintieron inquietantemente silenciosos. No hubo más ataques demoníacos. Los soldados heridos se recuperaron rápido y volvieron al servicio como si el pueblo no pudiera darse el lujo de una sanación lenta. El caballero jefe supervisó las reparaciones, usando el caparazón híbrido del coloso para remendar el muro roto, convirtiendo la armadura del enemigo en la nueva protección del pueblo. Fue un reciclaje brutal y poéticamente perfecto. Y en ese silencio, todos conocían la verdad. La razón principal por la que sobrevivieron a la invasión tenía un nombre: Anna. Pero la victoria tuvo un precio. Pasó una semana, y Anna todavía no despertaba. Nightingale, observándola dormir, habló con una pesadez que no encajaba con su confianza afilada de siempre. Dijo que se suponía que ese era el día de madurez de Anna. Y estaba convencida de que Anna moriría mientras dormía, porque el dolor de la madurez no era algo que una bruja pudiera soportar inconsciente. Exigía estar despierta. Exigía sufrir con plena conciencia. Y cuando Nightingale habló, no sonó como si estuviera adivinando, sonó como si estuviera recordando. Habló en voz baja, pero cada palabra arrastraba un cementerio detrás. Había visto morir a demasiadas brujas, quemadas como animales. Torturadas lentamente por nobles, solo por entretenimiento. Las afortunadas eran exiliadas, vagando por los bordes de la sociedad, persiguiendo la montaña sagrada como si fuera salvación, solo para descubrir que siempre estaba lejos, siempre inalcanzable. Luego miró a Anna. Y su voz cambió. Porque Anna no era como las demás. A diferencia de las brujas que Nightingale había conocido en la asociación, aquí Anna era cuidada. Valorada. Respetada. Protegida. No tratada como una maldición. Wanadengale dijo algo que cortó más profundo que cualquier espada: eso era lo que la montaña sagrada realmente significaba. Una vida sin prejuicios. Y en el caso de Anna, Nightingale se dio cuenta de que ya había llegado. Así que Roland se sentó junto a Anna, con los recuerdos inundándolo, su fuerza, su determinación, el momento en que juró quedarse con él, la forma en que seguía de pie incluso cuando el mundo le exigía arrodillarse. Le apretó la mano con fuerza, negándose a dejarla ir. Entonces llegó la medianoche. Nightingale lo sintió primero. La pubertad de Anna, su madurez, estaba comenzando. La magia se agitó dentro de su cuerpo como una tormenta despertando. Y casi de inmediato, una vela cercana empezó a brillar con una luz verde inquietante. Roland se puso rígido, sospechando al instante, porque cuando aparecen llamas verdes raras a medianoche alrededor de una bruja dormida, el cerebro naturalmente salta a espíritus demoníacos y vamos a morir todos. Pero Anna no cambió visiblemente. Así que cuando la llama de la vela se debilitó, la ansiedad explotó en la habitación, sobre todo en Nana, que parecía a punto de entrar en coma por puro pánico. Entonces la vela volvió a encenderse, verde brillante, y dejó a todos helados. Y Anna abrió los ojos. La habitación se congeló. Roland se lanzó hacia ella de inmediato, preguntándole cómo se sentía, con una urgencia demasiado evidente para un príncipe que pretende estar calmado. Anna se veía bien. Cansada, pero viva. Con la mirada clara. Extendió la mano hacia Roland. Él no sabía qué esperar. Entonces una llama floreció sobre su palma, verde. Intensa. Antinatural. Pero no caótica. Controlada. Roland dudó, y luego reunió valor para tocarla, porque al parecer el príncipe había decidido que su rutina diaria ahora incluía tocar misteriosas llamas verdes de bruja para ver qué pasa. Y en el instante en que lo hizo, la historia se convirtió en algo más grande.
En la oficina de Roland, él estaba sentado con una expresión confundida mientras Niktinga le anunciaba que se iba de Ciudad Frontera. Explicó que Anna no solo había despertado, había sobrevivido a algo que no debería ser sobrevivible, posesión por demonios, o algo parecido, sin morir ni perderse a sí misma. Y la prueba estaba allí mismo. Las nuevas llamas verdes de Anna no eran salvajes. Estaban sincronizadas con su mente. Bajo control total. Niktinga le lo describió de forma clínica, casi con asombro. Anna podía ajustar su calor, manipularlo, incluso moverlo dentro de un radio de 5 metros. Como si la llama no fuera solo poder, sino una extensión de su voluntad. Pero aún con todo eso, Niktinga le seguía sin entender cómo Anna había evitado la agonía habitual de la madurez. Se suponía que el dolor era insoportable, especialmente para brujas con magia fuerte. Entonces Roland ofreció una teoría. Después de que Anna gastara tanta magia durante la invasión demoníaca, su reservorio mágico pudo haber quedado casi vacío. Menos poder almacenado significaba menos presión, menos explosión interna, menos dolor. Como las brujas tenían que ocultar sus poderes, la magia normalmente se acumulaba como en una olla sellada. La madurez era el momento en que la tapa saltaba, y la bruja sufría con esa liberación. Niktinga le aceptó la lógica, porque tenía sentido, y el momento lo hacía todavía peor, porque el invierno estaba por llegar. Más brujas alcanzarían la madurez pronto, y más morirían si nada cambiaba. Así que Niktinga le decidió que tenía que volver a la asociación de inmediato. Juró traer a cualquier superviviente hasta aquí, al pueblo de Roland, con la esperanza de que él las protegiera como protegió a Anna. Roland le pidió que esperara, hasta que los demonios dejaran de aparecer, hasta que el clima se estabilizara. Pero Niktinga le sonrió con suficiencia. Llegar incluso un día antes podía salvar vidas. Le recordó que los demonios ni siquiera podrían detectarla, y que no iba a perder tiempo mientras las brujas se gritaban a muerte en las montañas. Roland le preguntó por su propio despertar. Niktinga le lo minimizó, diciendo que le ocurrió en primavera y que ya estaba acostumbrada al dolor. Aún así, Roland le dijo que tuviera cuidado en el camino. Antes de desaparecer, le ofreció una última despedida respetuosa. Y se esfumó de golpe, como siempre, dejando a Roland intranquilo. Porque por más útiles que fueran sus poderes, detestaba esa costumbre de aparecer y desaparecer como un fantasma sin importarle el estrés humano. Y cuando la habitación volvió a quedar en silencio, Roland se hundió en sus pensamientos. Si su teoría sobre las brujas era correcta, podía cambiarlo todo. Podía reescribir lo que el mundo creía sobre las brujas, sobre los demonios, sobre el relato de la iglesia. Miró su lista de pendientes y se dio cuenta de que ya no era una lista. Era una montaña. Y justo cuando empezó a pensar por dónde comenzar a escalar, su viejo consejero irrumpió con noticias urgentes. Había llegado un mensajero de la fortaleza Lonson. El embajador se veía nervioso, demasiado nervioso. Da tipo que te hace sospechar que algo se está incendiando en algún lugar. Roland leyó el mensaje. El rey había muerto. Y antes de que Roland pudiera procesarlo del todo, el embajador pelirrojo aclaró rápido que estaba allí bajo las órdenes del duque Raan. El decreto real, el desafío de sucesión de 5 años, había terminado. Lo que significaba que Timothy Wimbledon ahora era el nuevo rey de Castillo Gris. El shock de Roland se profundizó cuando el embajador reveló que Timothy quería recompensarlo con nuevas tierras y un nuevo cargo. Una recompensa. De un rey recién estrenado. Justo después de una muerte real sospechosa. De vuelta a la oficina de Roland. El consejero expresó su luto, afirmando que el primer príncipe había matado al rey. Le preguntó a Roland qué debían hacer ahora. Pero Roland no se tragó esa historia. Todo olía demasiado conveniente. Demasiado limpio. Así que decidió que vigilaría los movimientos de sus hermanas antes de actuar. Admitió que no conocía bien los motivos de la quinta princesa, pero creía que ella no era imprudente. Se movería con cuidado. Roland quería seguir su ejemplo. Y también predijo que la capital caería en caos con ese cambio de poder. Y en el caos, la gente no solo moría. Las familias morían.
Así que le ordenó a su consejero que instruyera al caballero jefe y a todo el personal del castillo a escribir cartas a casa. Roland quería que escoltaran a sus familias a otros pueblos, que las escondieran de la tormenta que se acercaba. El consejero, visiblemente conmovido, le agradeció por pensar en ellos. Pero Roland no se detuvo ahí. Ordenó un cambio económico, no más exportación de metales. Solo venderían gemas y rocas a Willowton. Los metales eran demasiado valiosos para la maquinaria, y Roland estaba construyendo un futuro que requería hierro, no generosidad. Y además de eso, planeaba reclutar a más civiles para el ejército y entrenarlos. Porque Roland entendía la verdad fea: si el reino se hundía en una guerra política, Ciudad Frontera no sobreviviría solo con muros y rezos. Necesitaban soldados. Necesitaban armas. Necesitaban industria. Y en su mente, la noticia del embajador no era solo peligro. Era oportunidad. Roland creía que mientras se quedara en Ciudad Frontera, tarde o temprano alguien iría por él, como el duque Raan de la fortaleza Lonson. Cuando terminara la temporada demoníaca, el duque Raan podría intentar expandir su influencia por el reino occidental bajo la nueva administración. Y Roland quería eso. Porque la mayor debilidad de Roland no era la inteligencia. No era la tecnología. Eran las personas. Ciudad Frontera tenía apenas unos 2000 habitantes. La falta de mano de obra lo frenaba todo. Y soluciones como reclutar más talento, aumentar la natalidad o depender de esclavos eran irreales, o demasiado lentas. Pero si Roland podía tomar la fortaleza de Lonson, podría ganar gente libre. Podría ganar riqueza, podría expandir su fuerza laboral al instante. La asimilación sería más fácil. La invasión era el camino más rápido al crecimiento. Claro, Roland reconocía el problema: desafiar a toda la fortaleza Lonson no sería fácil. Así que esperó. Esperó a que Niktinga le regresara con brujas. Por eso quería maquinaria. Por eso quería expandir el ejército civil. Por eso se estaba preparando. Porque la siguiente fase de supervivencia no serían demonios. Serían humanos. Muy al norte, en la cordillera, Niktingale se movía por uno de los túneles como si perteneciera a la tierra misma, pero su camino se detuvo cuando brotaron raíces y bloquearon la entrada. Se presentó de inmediato, y las raíces se retiraron. Liv apareció, feliz de ver a su amiga. Tras los saludos, Liv soltó una noticia sombría: una de 2 brujas, Erin o Ashley, no había sobrevivido a la madurez. El momento amenazó con arrastrarlas al duelo, pero eligieron no ahogarse en él. En cambio, avanzaron hacia el interior. Y Niktingale, a pesar de todo, tenía ganas de ver a Wendy. Así que cuando Niktingale llegó, Wendy se dio la vuelta con calidez y picardía, saludándola como una vieja historia de amor que se niega a morir. En broma, la llamó Verónica. Wendy tomó la mano de Niktingale, casual, íntima, y Niktingale se sonrojó, insistiendo en que ya no era esa chica débil y que no quería que la llamaran Verónica. Claro, Wendy se negó a dejarla borrar su pasado. Le recordó que el pasado seguía siendo parte de ella. Y Niktingale no pudo negar el consuelo de la presencia de Wendy. Se abrazaron fuerte, un abrazo que decía: seguimos vivas, y eso todavía importa. No mucho después, Wendy preguntó por Anna, si Niktingale la había ayudado a sobrevivir la madurez. Niktingale sonrió. Anna no había necesitado ser salvada. Y lo que habían descubierto, podía cambiarlo todo para las brujas. Así que todas las brujas de la cueva se reunieron para escuchar lo que Niktingale tenía que decir. Les habló a las hermanas sobre Roland. Sobre Ciudad Frontera. Sobre un lugar donde las brujas podían vivir sin discriminación. Donde eran valoradas. Wendy no lo creyó al principio. Sonaba demasiado bueno. Demasiado sospechoso. Como una trampa disfrazada de esperanza. Así que Niktingale juró que era real. El príncipe había salvado a Anna y a Nana. No creía que las brujas estuvieran poseídas por demonios. Creía que su poder venía de ellas mismas. Y para hacer la verdad imposible de negar, Niktingale les recordó su habilidad para oler mentiras.
Si ella decía que Roland era sincero, entonces Roland era sincero. Habló de sus planes para proteger a las brujas, aunque eso significara enfrentarse a la iglesia. Entonces sacó los planos del motor de vapor. Prueba de que esto no era solo palabras dulces de un príncipe. Era un milagro tecnológico. Un plano para construir un santuario lo bastante poderoso como para rivalizar con la montaña sagrada. Y justo cuando Nictingale estaba pintando ese paraíso como si lo estuviera creando, una mujer de cabello verde irrumpió y le dijo a todos que se callaran. La habitación se tensó al instante. Esa mujer no era una bruja más. Cargaba autoridad como un arma, así que Nictingale se inclinó de inmediato, mostrando respeto. Y la mentora principal la miró con frialdad, preguntando si Nictingale de verdad estaba sugiriendo que la montaña sagrada que habían perseguido por siempre no significaba nada. Y mientras ese debate se encendía en las montañas, en la capital, Timothy se sentaba como el nuevo rey. Un caballero apareció detrás de él con una piedra llamada Juicio Divino, presentada como el arma definitiva contra las fuerzas demoníacas. El caballero presumió que la iglesia había confirmado su poder, que podía encargarse de brujas por generaciones. Timothy no quedó impresionado. Se molestó. Así que culpó a las brujas por el suicidio de su padre y le ordenó al caballero que siguiera capturando brujas, que registrara la capital a fondo. Porque si Timothy no podía controlar el miedo, lo convertiría en un arma. De vuelta en las montañas, Nictingale despertó atada a un pilar. Alrededor de su cuello estaba esa misma piedra de supresión. El golpe fue inmediato, luego la furia. Y mientras intentaba reconstruir cómo terminó así, la memoria regresó. La maestra de cabello verde había entrado en pánico ante la idea de un príncipe aliándose con brujas. Despotricó sobre siglos de persecución, de brujas quemadas y cazadas. Insistió en que Nictingale había sido engañada. Luego reveló la enfermedad en el centro de su creencia, dijo que el dolor de la madurez era sagrado. Una prueba. Un juicio santo del cuerpo y la mente. Solo quienes lo soportaban eran dignas del verdadero poder, dignas de la paz eterna en la montaña sagrada. Y en ese momento, Nictingale entendió que todo el sufrimiento de las brujas, cada grito, cada muerte, había sido tratado como un filtro para la ideología de esa mujer. Si una bruja moría, no era llorada. Era descartada como no apta. Así que la maestra le ofreció a Nictingale una última oportunidad de pedir perdón por su ignorancia. Prometió clemencia. Pero Nictingale se negó. Dijo que solo se llevaría a las hermanas que creyeran en ella, y cuando Nictingale intentó irse, una serpiente atacó, enroscándose en sus pies. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes del veneno, la petrificación, la oscuridad. Ahora estaba despierta, encadenada. Cara a cara con la maestra. Así que Nictingale la confrontó. ¿Por qué usar juicio divino si estaba prohibido dentro de la asociación de brujas? La maestra, serpenteante en su crueldad, lo llamó una herramienta para castigar a niños desobedientes. Le recordó a Nictingale cómo Wendy la había salvado de los aristócratas, y luego la acusó de traición, diciendo que estaba tratando de venderlas a los nobles solo para reconstruir su relación con la sociedad. Nictingale lo negó con furia. No quería poder. Quería libertad. Quería que las brujas vivieran sin miedo a morir de hambre, sin la tortura de la madurez, sin ser cazadas como presas. Argumentó que todas merecían el derecho a elegir su propio camino. Y para demostrar que no estaba vendiendo fantasías, señaló el cambio de ciudad frontera, motores de vapor, milagros, progreso. El plano que trajo era solo un ejemplo. Pero la maestra se burló, diciendo que ni siquiera podría entender el plano. Lo arrojó al fuego, mofándose de la idea de que el acero pudiera moverse como si estuviera vivo. Insistió en que no era tan estúpida como para creerlo. Entonces tomó una daga al rojo vivo y la sostuvo a centímetros del cuello de Nictingale. La amenaza era clara: suplica perdón, sométete, o muere. Si Nightingale se negaba, la maestra le atravesaría el corazón y la convertiría en un ejemplo. Nictingale miró a la muerte y no parpadeó. Eligió la rebeldía. Mejor la daga que las cadenas. Y entonces intervino Wendy. Wendy les recordó que ya habían perdido a demasiadas hermanas.
No podían permitirse perder otra más. La maestra estalló, exigiendo saber si Wendy creía las mentiras de Nightingale. Wendy dijo que no iba a ir a Ciudad Frontera, pero coincidía con Nightingale en una cosa: todas debían tener derecho a elegir. Entonces Wendy le preguntó a la sala si alguien quería irse con Nightingale. Silencio. Nadie habló. Nadie se movió. El miedo las mantenía pegadas al suelo. Wendy lo vio y ajustó. Sugirió dejar que Nightingale se fuera sola. Nightingale no había dañado a nadie. Déjenla ir. Que cargue su esperanza por su cuenta. Las demás estuvieron de acuerdo, instando a la maestra a liberar a Nightingale. Y ahí fue cuando la maestra perdió la cabeza. Dijo que no podía arriesgarse a dejar ir a Nightingale, porque Nightingale podría revelar su ubicación a la iglesia. Así que alzó la daga para atacar, pero Wendy la detuvo. En un movimiento rápido, Wendy lanzó una moneda al cuello de Nightingale y rompió la piedra supresora. El poder regresó como una tormenta. La maestra gritó, furiosa, diciendo que Wendy era una traidora y nada más, y envió una serpiente tras ella. Le mordió la mano a Wendy. El veneno se expandió de inmediato, venas oscuras trepando por la piel. Pero Nightingale se movió. Antes de que la maestra pudiera reaccionar, estaba gritando de dolor, con la daga ardiente hundida en el pecho. Cayó al suelo, su autoridad desangrándose en la tierra del túnel. El caos estalló por un segundo. Y entonces Nightingale y su amiga desaparecieron, deslizándose por el túnel como sombras escapando de un incendio. Huyeron, avanzando a toda prisa, cargando a Wendy mientras el veneno se extendía por su mano como una maldición. El estado de Wendy empeoró. Su rostro se tensó. Su respiración se volvió pesada. Y eso obligó a Nightingale a tomar una decisión brutal. Para detener el veneno, tomó la daga y le cercenó la mano a Wendy. No fue dramático. No fue heroico. Fue el tipo de decisión de supervivencia que deja cicatrices para siempre. Y aún así, Nightingale se llevó la mano amputada, convencida de que Nana podría curarla pronto y devolverla a su lugar. Pero el camino no tenía paciencia para las convicciones. Caminó durante días para llegar a la cueva. Y cargar con Wendy las habría retrasado aún más. La pérdida de sangre la debilitaba. Nightingale temía que Wendy no sobreviviera 3 días así. El aire helado, la distancia interminable, el peso de la responsabilidad, todo se le venía encima. Y justo cuando el miedo de Nightingale empezó a afilarse hasta volverse inevitabilidad, apareció un recién llegado misterioso. Se plantó en su camino como si hubiera estado esperando este instante, listo para tenderles la mano. Y ahí es donde el episodio de hoy traza la línea. La próxima vez en Protoria, las llamas verdes de Anna se convertirán en el milagro que salve a las brujas en todas partes, o en la chispa que convierta el miedo de la iglesia en una guerra abierta. Nightingale logrará regresar a Ciudad Frontera a tiempo, cargando esperanza en una mano, y a una amiga envenenada en la otra. Mientras Timothy aprieta su agarre sobre el trono, su cacería de brujas estabilizará el reino, o lo despedazará más rápido de lo que los demonios jamás pudieron. ¿Y quién era esa figura misteriosa, volando por el cielo como si la gravedad fuera opcional? Porque la temporada demoníaca puede estar terminando, pero la era de la ambición humana apenas está comenzando. Lo sabremos la próxima vez. Asumiendo que la fe, el miedo y la política no lo quemen todo antes.